Hoy vamos a estar en Primera de Reyes, capítulo 3, y quiero empezar haciéndote una pregunta. Mañana, imagínate, llegas del trabajo estresado, llegas de la escuela ansiosa, vienes de la universidad cargado, llegas a casa con un montón de cosas sobre tu cabeza, sobre tu propia vida, y no sabes qué hacer, no sabes. Hay tantas cosas que necesitas. Y de repente Dios aparece y te dice, pídeme lo que tú quieras. Imagínate. En la situación en la que estés, no sé cuál es la situación, pero imagínate, Dios aparece mañana y te dice, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué le responderías? ¿Qué le responderías? Dios, dame unas vacaciones. Necesito descanso. Dios, ¿podrías deshacerte de mi jefe de alguna manera ética? Dios, una promoción en el trabajo, eso me resolvería muchos problemas. Dios, arregla a mi esposa, porque si tú arreglas a mi esposa, mi vida ya sería mucho más fácil. Ten cuidado. Este sermón es para ti. Una vez más, ¿qué le pedirías a Dios si un día se apareciese y te dijera, te doy lo que tú quieras? El pasaje que vamos a ver hoy nos dice una verdad importante y es esta. Lo que necesitas pedirle a Dios principalmente es sabiduría. Es sabiduría. Hay que pedirle muchas cosas a Dios, pero principalmente lo que debes de pedirle a Dios hoy, sea cual sea tu circunstancia, es sabiduría. Pero estoy convencido, porque llevo aquí 4 días y he escuchado al pastor Jairo y a Jonah hablar sobre esta iglesia, estáis a punto de pasar a una nueva fase en la historia de vuestra iglesia. Estáis a punto de entrar en vuestro propio edificio. Mañana, Jonah tiene una reunión muy importante y está a punto de entrar en una nueva fase. Muchos de ustedes seguro que estáis a punto de entrar en otra nueva fase. Y Salomón, en este capítulo en particular, acaba de entrar en una nueva fase. Acaba de ser coronado rey de Israel. Y si lees el capítulo anterior, y te animo a hacerlo en casa, vas a ver que la situación de Salomón es muy compleja. Es el nuevo rey de Israel. Habían 2 hombres que querían terminar con su vida. Su madre estaba intentando tirar de hilos para intentar favorecer a sus hijos favoritos. Había naciones extranjeras que estaban intentando invadir su tierra. La situación era muy, pero que muy compleja. ¿Y qué necesitaba Salomón? Sabiduría. Sabiduría. Más que recursos, más que un ejército más grande, lo que necesitaba Salomón era sabiduría. Y para vuestra iglesia, en esta nueva fase de entrar en un nuevo edificio, para Jonah, entrando posiblemente, si Dios tiene gracia con él y nosotros tenemos gracia con él, que van a entrar en esta próxima fase. Y quiero darte 3 razones por las que deberías pedirle hoy sabiduría a Dios en este momento. Quiero dar 3 razones por las que vuestra iglesia hoy debe de pedirle por encima de todo sabiduría. La primera razón por la que hoy debes de pedir sabiduría es porque te falta sabiduría. Te falta sabiduría. Vamos a leer los versículos 1 al 4. El versículo 1 al 4 nos hace ver cómo Salomón necesitaba sabiduría. Llega, como he dicho ya, coronado, situación compleja, parece estar resuelta, pero mirad cómo el autor de Reyes demuestra la falta de sabiduría que Salomón tenía. Dice el texto, entonces Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó por esposa a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor, y la muralla alrededor de Jerusalén. Solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque en aquellos días aún no se había edificado casa al nombre del Señor. El rey Salomón comienza cometiendo novatadas. ¿Se dice esto aquí? ¿Novatadas? ¿Entendéis? Bien.
es un rey principiante. Es un hombre simple. Y lo vemos a través del texto. Está cometiendo novatadas, cosas que hace un novato. Hace un mes tuve el privilegio de ver un partido entre los Yankees y los Red Sox en Fenway. Fenway es un lugar icónico para los que conocéis el béisbol. Y me decía mi amigo que es pastor allí que los Red Sox este año no están haciendo muy buena temporada, principalmente porque tienen una plantilla de novatos. No es que sean malos, no es que sean malos jugadores, simplemente necesitan tiempo. Y es lo que vemos aquí con Salomón. Salomón no está haciendo las cosas que está haciendo porque sea un hombre malvado. El texto nos lo indica. Es porque es novato, es simple, necesita sabiduría. Por ejemplo, el hecho de que se haya casado con la hija de Faraón, eso es una novatada. Acabas de desprenderte de un montón de naciones, acabas de traer paz, y ¿a quién se le ocurre casarse con la hija de Faraón? ¿Un enemigo? Un novato, alguien que no tiene sabiduría. Un hombre simple. Después está adorando en un lugar alto. Los lugares altos eran lugares prohibidos donde no se debía adorar a Jehová. Y está allí, otra novatada. Y otro argumento más de por qué vemos que lo que vemos con Salomón es novatada, no es malicia, es lo que nos dice el versículo 3. A pesar de casarse con la hija de Faraón, a pesar de adorar a Dios en un lugar alto, mira lo que dice el versículo 3. Salomón amaba al Señor, andando en los estatutos de su padre, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El rey fue a Gabaón a sacrificar allí porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar. Entonces, ¿veis que el problema de Salomón no es malicia, no es pecado explícito, es falta de sabiduría? Falta de sabiduría. Dice, él amaba a Dios, simplemente le faltaba sabiduría. Todos nosotros, como ya he dicho, podemos estar pasando por situaciones así. En el trabajo, a lo mejor has empezado un trabajo y te estás dando cuenta, wow, soy un novato, necesito más experiencia. Quiero glorificar al Señor en mi trabajo, quiero glorificar al Señor a través de la excelencia en mi trabajo, pero soy nuevo. A lo mejor en el hogar acabas de casarte y ya estás empezando a cometer errores de novato. A lo mejor acabas de tener un hijo o una hija y te das cuenta, wow, soy un nuevo padre, esto es más complicado de lo que pensaba. Tenemos el ejemplo de Jonah. Mañana va a ser posiblemente un novato en el ministerio pastoral. Todas estas cosas demuestran que, al igual que Salomón, te falta sabiduría para poder gobernar bien tu propia vida y la vida de otros. Y es precisamente en ese momento, mirad lo que sucede. Versículo 5. Y en Gabaón, el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón respondió, tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono como sucede hoy. Ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Salomón, en primer lugar, reconoce la gran misericordia y gracia de Dios para con su familia. Dios ha sido tan bueno con mi padre, ha sido tan bueno con él, ha sido tan misericordioso. Y me has hecho a mí, por tu misericordia y gracia, rey sobre esta tierra. Pero soy un muchacho. Soy un novato. No sé lo que estoy haciendo. El pueblo es muy grande. No sé cómo gobernar un pueblo tan grande. Oye, qué gran lección para nosotros. Porque creo que
el pecado que cometemos muchos nosotros, el error que cometemos muchos nosotros es cuando nos vemos con falta de sabiduría, ¿qué intentamos hacer? Intentamos compensar. Bueno, tengo que demostrar que sé lo que hago. Tengo que esforzarme un poquito más. Tengo que llenar mi mente de inteligencia. Cuando lo que deberíamos hacer es simplemente confesar y admitir que somos un caos. Que nos hace falta sabiduría, que somos como niños, que no sabemos por dónde entrar y no dónde salir. Tenemos que reconocer que la tarea es más grande que nosotros. Reconocer nuestra simplicidad ante el Señor, reconocer que nos falta sabiduría. Y es en ese momento en el que Salomón pide, versículo 9, da pues, en base a todo esto, a tu siervo un corazón con el entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? ¿Qué petición? Entendimiento para gobernar y discernimiento para hacer justicia. Sospecho que muchos de nosotros en la situación de Salomón hubiésemos dicho: Dios, dame un ejército más grande para proteger esta ciudad. Dios, dame un consejo de líderes que me ayuden a gobernar bien. Dios, dame más recursos para este pueblo tan grande. Dios, dame un ascenso de trabajo. Dios, dame una casa más grande. Pero no. Él reconoce que le falta sabiduría y por tanto pide sabiduría. Así que, al igual que Salomón, en la conciencia de ser novato, inexperto, lo que necesitas no es más recursos humanos, no es un título más, no es otra habilidad, es la sabiduría de Dios. La segunda razón por la que debes de pedir sabiduría es porque Dios da sabiduría. Mirad la respuesta de Dios ante esta solicitud. Versículo 10. Fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo: porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido inteligencia para administrar justicia. He hecho, pues, conforme a tus palabras, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como tu padre anduvo, entonces prolongaré tus días. Entonces, no debes de pedirse a Dios solamente porque te falta sabiduría, debes de pedirlo porque tienes un Dios radicalmente generoso que quiere darte sobreabundancia en sabiduría. Y la sabiduría que Dios te quiere dar no es una sabiduría cualquiera, es su sabiduría. La sabiduría que desciende sobre todos aquellos que a través de la fe en Cristo son declarados hijos de Dios. Esto es tu Padre dándote su sabiduría. Como digo, no es cualquier sabiduría. Muchos hombres impíos han sido dados por Dios dentro de la gracia común sabiduría en momentos particulares de la historia para gobernar naciones, para manejar empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en tu caso, si hoy has creído en Jesús, tu Padre quiere darte generosamente sabiduría si se la pides. Entonces, si estás aquí hoy y tu fe no está en Cristo, todavía estás analizando, evaluando el cristianismo, la Biblia, mi llamado para ti hoy no es sé más sabio. Ese no es mi llamado. Recuerda que la sabiduría de la que estamos hablando hoy es la sabiduría que Dios da a aquellos que por fe han sido unidos con Dios, para que ahora haya una relación entre Padre e Hijo, con el Dios lleno de toda sabiduría. El objetivo de hoy no es alcanzar sabiduría. La sabiduría es un producto variado, secundario.
lo principal que buscamos hoy al estar aquí es un encuentro personal con el Dios lleno de sabiduría. Él es la finalidad. Pero al tener una relación con Él, ahora al estar unidos con Él por la fe en Cristo, tenemos acceso a la sabiduría del Dios eterno. Y Él, el Dios eterno, al ser tu Padre, quiere darte generosamente sabiduría a ti. Por tanto, pídele sabiduría. Él te la quiere dar y te la quiere dar generosamente. Y este es el tipo de sabiduría que recibió Salomón. Como sabrán, Salomón es uno de los principales autores de la colección de libros de sabiduría. ¿Se acuerdan, no? Los libros de sabiduría. Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares. Cuando un israelita leía esta colección de libros, esta colección de libros le instruía que cuanto más temes a Jehová Dios, más sabio eres. Cuanto más temes a Dios, y es un temor paternal, no es un temor terrorífico, cuando tú por la fe crees en Jesús y Dios se convierte en tu Padre, hay un temor infundido por el Espíritu Santo de Dios, y cuanto más temes a Dios, más sabio eres. Piensa, por ejemplo, en el libro de Job. ¿Se acuerdan? Este libro enseña que en medio de la dificultad, de la gran tribulación de nuestra vida, lo que necesitamos principalmente no es la sabiduría del hombre, la sabiduría que daban los amigos de Job, sino la sabiduría de Dios. Si quieres ver un despliegue completo de la sabiduría que Dios da a sus hijos, no solamente mires los libros de sabiduría, no solamente mires a Salomón, mira la sabiduría encarnada en la persona de Jesús, el verdadero rey de Israel, a quien Salomón nos apunta. Él es tanto rey como la mismísima encarnación de la sabiduría de Dios. Jesús refleja verdaderamente la sabiduría completa para gobernar no solamente la nación de Israel, sino para gobernar toda la creación. Imagínense. ¿Se acuerdan cuando los fariseos intentaban engañar a Jesús? Y daba respuestas tan sabias como: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Solo un sabio podía responder de esa manera. Y esta sabiduría es accesible a ti a través de la obra de Cristo. Incluso, si vamos a Santiago, recuerden lo que Santiago dice a los creyentes que están pasando por circunstancias muy difíciles. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les hará dada. Te falta sabiduría, pero si eres hijo de Dios por la fe en Cristo, tienes un Padre que quiere darte abundantemente y sin reproche sabiduría. O sea, Dios está esperando ansiosamente darte sabiduría. No, Dios no es tacaño. En México dicen codo. A la hora de dar sabiduría, Él quiere dártela abundantemente. Pídesela. Pídesela. Es una sabiduría abundante que Dios da generosamente a sus hijos. Mirad cómo describe Santiago la sabiduría que Dios da. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿No te gustaría eso en tu vida? Paz, amabilidad, benignidad, misericordia, buenos frutos. Dios quiere darte sabiduría, pídesela hoy. Así que por encima de todo, hermano, pide sabiduría porque Dios te la quiere dar. Finalmente, la tercera razón es porque esta sabiduría que Dios te da es transformadora. Mirad cómo transforma la vida de Salomón inmediatamente esa sabiduría. El versículo 15 dice: Salomón se despertó y vio que había sido un sueño. Entró en Jerusalén y se puso delante del arca del pacto del Señor. Ofreció holocaustos e hizo ofrenda de paz y también dio un banquete para todos sus siervos. Inmediatamente, al recibir sabiduría, pasa de adorar a Jehová en un lugar alto a adorar a Jehová ¿dónde? Donde tenía que adorarle.
enfrente del arca. Inmediatamente la sabiduría de Dios transforma su vida. Así que pide sabiduría porque transformará primeramente tu vida, tu adoración, tu falta de devoción que a lo mejor experimentas hoy, tu falta de ímpetu por amarle y amar a otros. La sabiduría que desciende de lo alto, que es accesible a ti, porque te falta sabiduría y te la quiere dar tu Padre generoso, está disponible, pídesela, transformará tu vida. Y en segundo lugar, no solamente transformará tu vida, transformará la vida de otros. Mirad lo que ocurre. El autor de Reyes inmediatamente nos da una historia que nos deja boquiabiertos para que veamos la sabiduría transformadora que Dios da a Salomón. Mirad el versículo 16. Inmediatamente dice, por ese tiempo 2 mujeres que eran rameras vinieron al rey y se presentaron delante de él. ¡Wow! Vaya introducción a una historia. 2 prostitutas llegan al rey. Y una de las mujeres dijo, oh mi señor, yo y esta mujer vivimos en la misma casa. Esto es un buen caso de consejería, por cierto. Mañana se lo preguntaré a Jonah, a ver cómo lo resolvería. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Y sucedió que al tercer día, después de dar yo a luz, esta mujer también dio a luz. Estábamos juntas, nadie de fuera estaba con nosotras en la casa, solamente nosotras 2. Y el hijo de esta mujer murió durante la noche, porque ella se durmió sobre él. Entonces ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado mientras su sierva estaba dormida y lo puso en su regazo. Y a su hijo muerto lo puso en mi regazo. Cuando me levanté al amanecer para dar el pecho a mi hijo, vi que estaba muerto. Pero cuando lo observé con cuidado por la mañana, vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, pues mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Pero la primera mujer dijo, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaba ellas delante del rey. Sonan a mis discusiones en casa con mis hijos. No, él, no, él. ¿Qué situación? ¿Qué responderías a un caso complejo como este? ¿Cómo resuelves este dilema? ¿Qué versículo de la Biblia sacarías para resolver esto? ¿Algún versículo? ¿Cómo resolvemos cuando 2 rameras se pelean por un bebé muerto? ¿Qué versículo de la Biblia tenemos para eso? Por eso Dios escribió los libros de sabiduría, porque la Biblia no tiene respuestas para todo. A veces tenemos que recurrir a la sabiduría. Leamos cómo la sabiduría de Salomón resuelve esta situación. Entonces el rey dijo, esta dice, este es mi hijo que está vivo y tu hijo es el muerto. La otra dice, no, porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y el rey dijo, tráigame una espada, toma ya. Y trajeron una espada al rey. Entonces el rey dijo, partan al niño vivo en 2 y den la mitad a una y la mitad a la otra. Sabiduría de lo alto. Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo y dijo, oh, mi señor, dele a ella el niño vivo y de ninguna manera lo mate. Pero la otra decía, no, será mío ni tuyo, pártanlo. Entonces el rey respondió, den el niño vivo a la primera mujer y de ninguna manera lo maten. Ella es la madre. Y escuchen esto. Cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Esa sabiduría es accesible a ti a través de Cristo. Pídesela. Pídesela. Pide sabiduría que es capaz de aportar claridad a situaciones confusas, difíciles del hogar. Pide sabiduría que es capaz de aportar claridad, a lo mejor es una relación rota que es difícil de reconciliar. Pide sabiduría que te dé capacidad para resolver problemas difíciles en tu trabajo, porque esta sabiduría que Salomón tuvo es accesible a ti si has creído en Cristo. Pero a veces somos tan simples, tan necios, que pedimos por cosas buenas, pero que no son transformadoras como la sabiduría de Dios.
Puedes imaginarte si una persona necesitada, una persona sin techo, sin hogar, está andando por el centro de Santo Domingo sin nada, sin dinero, sin casa, sin trabajo. Y de repente un hombre muy rico de negocios se para al lado de este hombre y le dice: joven, pídeme lo que quieras, te daré un trabajo, te pagaré tu carrera universitaria, te compraré una casa, tú pídeme lo que tú quieras. Y la persona necesitada se para por un momento y responde: ¿podrías comprarme un Red Bull y unos Pringles? Es ridículo. ¿En serio? Eso es precisamente lo que hacemos cuando estamos luchando o viendo nuestra inexperiencia en un área de nuestra vida y pedimos cosas como más dinero, una promoción, un trabajo, unas vacaciones, cuando podríamos pedir algo mucho más valioso: la sabiduría de Dios, que es accesible a todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, a través de nuestro pacto mediado por la muerte y resurrección de Jesús tenemos acceso a esa sabiduría transformadora que Dios nos quiere dar y que tanto necesitamos. Acude hoy al Padre Celestial, pídele sabiduría para que transforme tu vida y la vida de otros en tu entorno. Hay una canción escrita por los Getty, una pareja irlandesa que ha escrito muchos himnos. Se llama The Perfect Wisdom of the Lord, la perfecta sabiduría del Señor. Y me gustaría acabar con la última estrofa en forma de oración. Dice esta canción: oh, concédeme sabiduría de lo alto para orar por la paz y aferrarme al amor. Y enséñame a recibir con humildad el sol y la lluvia de tu soberanía. Cada hilo del dolor tiene un lugar dentro de este tapiz de gracia. Así que, a través de las pruebas, elijo decir tu voluntad perfecta a tu manera perfecta. Concédeme sabiduría de lo alto. Pide hoy sabiduría. Oremos. Padre amado, conoces nuestros corazones, conoces nuestras vidas, somos novatos, nos falta sabiduría. Pero gracias que a través de la obra de Cristo tenemos acceso a la infinita sabiduría tuya. Así que, Padre, danos sabiduría por encima de todo, para que nuestras vidas sean transformadas a la imagen de Cristo y para que podamos ayudar a otros a que sus vidas sean transformadas para tu gloria. Y te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén.